Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidos aquí a mis espacios en redes sociales. Cuba se apaga. Este es el título de un informe que acaba de sacar el think tank Cuba Siglo XXI y que muestra el grave deterioro de la situación en la isla, de la situación electroenergética en la isla. Recientemente el régimen ha anunciado apagones de 4 horas para La Habana, apagones de hasta 15 horas en el resto del país. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hacia dónde puede derivar? Esto tiene solución, cuesta miles de millones de dólares. Y el economista Emilio Morales nos tiene mucha más información. Emilio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, madre. Todo bien por aquí. Eh, ¿Qué pasa con esta situación energética en Cuba? No tienen petróleo, no tienen, porque México le está regalando petróleo, Venezuela le sigue mandando petróleo. ¿Por qué hay esos apagones? Bueno, lo primero que hay que decir es que, como hemos hablado en otras ocasiones, la matriz energética cubana está totalmente colapsada. Y está colapsada porque la mayoría de sus plantas tienen más de 30 años de uso. Y han pasado todo este periodo sin tener un mantenimiento adecuado. Y hoy en día lo que tienen son cascarones prácticamente que tú los reparas hoy y mañana ya tienen que volver a salir del sistema. Por otra parte, eh, el país tiene la situación, el gobierno tiene la situación de que no tienen dinero ni tienen líneas de crédito para poder paliar esta urgencia de tener que darle mantenimiento a las plantas y ni siquiera para eso. Y mucho más peligroso todavía o ausente totalmente es la que no tienen crédito para reponer todas estas plantas, que en realidad es lo que hace falta. El costo de reponer todas estas plantas es alrededor de 10 mil millones de dólares. Entonces, por otro lado, tenemos un país, un gobierno que no paga sus deudas, los acreedores le han quitado sus líneas de crédito, no le han dado más dinero. Y por otro lado, tampoco tenemos un mercado que no es atractivo para la inversión extranjera. Entonces, en este caso específico de la parte de la matriz energética, no es atractivo por la sencilla razón de que quien quiera que vaya a poner un capital de miles de millones de dólares como que necesita, que son 10 mil millones, no hay manera humana de que ese capital retorne a estos inversionistas. ¿Por qué? Porque el mercado cubano está prácticamente parado, casi no se produce, el país casi no exporta. Los cubanos, a los cubanos se les prohíbe prácticamente generar riqueza y es producto del sistema. Es un sistema totalmente centralizado, un sistema donde el trabajo, donde la oportunidad para que el individuo pueda generar riqueza prácticamente no existe porque el gobierno pone muchas barreras, es un bloqueo interno que lleva más de 60 años sobre la población. Entonces, este ciclo vicioso ha llevado al punto de que en el país prácticamente no se puede generar energía. El país vive de la caridad prácticamente del presidente mexicano, que por cierto se está acabando porque ya le ha dado en menos de 2 años 537 millones de dólares en petróleo. Un petróleo, dinero que los mexicanos no han visto de vuelta. Así, entonces, es totalmente gratis. Y la empresa de petróleo mexicano, Pemex, está en dificultades. No es una empresa que está bollante, que está en buen momento. Es decir, es una empresa que tiene muchas dificultades. Por lo tanto, no creo que esos regalos se vayan a extender otros meses más. Por la parte de Venezuela, ocurre otro tanto. Maduro está hasta el cuello y cada vez más reduce las entregas de petróleo, que por supuesto no son contra dinero. Las entregas de petróleo de Maduro son contra el servicio que le da a Cuba por el trabajo de contrainteligencia para mantener a Maduro en el poder. Emilio, y en las próximas semanas, en los próximos meses, no podemos ver un movimiento como el que vimos con anterioridad de contratar patanas turcas o de traer grupos electrógenos al país. ¿Qué soluciones puede tener el régimen cubano o van a estar así la gente apagada hasta el verano? Bueno,
Las patanas turcas le cuestan a Cuba 70 millones de dólares mensuales. En estos momentos, de las 6 que hay, solo funciona una. Hay 5 que están detenidas. Y puede ser por 2 razones. Una, porque no tienen el petróleo, o 2, porque no tienen el dinero para pagarle a los turcos. Entonces, petróleo es un gran signo de interrogación, porque ha llegado petróleo a Cuba. Entonces, probablemente lo que no tengan es el dinero para pagarle. O también pueden tener la dificultad de todo el tema de la distribución interna de ese petróleo. Porque hay que agregar a esto que todo el sistema de distribución de petróleo de Cuba está también colapsado. Entonces, Cuba perdió hace un año la base de la base supertanqueros. de supertanqueros de Matanza. Entonces, eran 4 o 5 tanques gigantescos, donde se almacenaba prácticamente la mayor cantidad de petróleo que tiene Cuba. Y ahora tienen que poner un barco en la bahía de Matanza a servir de tanquero, de tanque para resolver este problema. Entonces, todo esto es una cadena de acontecimientos y de errores y de malas estrategias que al final terminan en el apagón, en la amargura de la gente, en la calidad de la vida de la gente, que se resume a 16 horas de apagones en el interior del país. Ya van 4 en La Habana. Probablemente la próxima semana esos números aumenten. Y todo lo que genera el apagón. Se echan a perder los equipos, el malestar, el calor, los mosquitos, etcétera, etcétera. Y se va exacerbando de nuevo las mismas condiciones bajo las cuales ocurrió el 11 de julio, en el año 21. Estamos yendo al mismo escenario. Falta de comida, falta de medicamentos, falta de transporte, falta de electricidad, falta de agua, porque si no hay luz, no se bombea agua. Y para colmo de males, del 100% del agua que se bombea, el 70% se pierde en las redes. ¿Por qué? Porque la red de distribución de agua está destruida. Entonces, Ahí va ahora, quería justamente preguntarte, según la investigación que ustedes han hecho, cerca de 2 millones de cubanos no tienen acceso a agua potable. sí. Cuando tú sumas las porciones de poblaciones de diferentes lugares del país, ese es el número que da. Más de 2 millones de personas que no reciben agua potable regularmente. Entonces, la mayoría de estas personas la reciben a través de pipa o una vez al mes que le llegue el agua por las vías formales o por la vía de distribución normal de los acueductos. Pero es un calvario lo que hay con el agua. Incluso el régimen a veces acude a las mentiras, ¿no? Dicen que están en medio de una sequía. No, Cuba tiene suficientes embalses para acumular el agua que Cuba necesita por años y que no haya déficit de agua. El problema está en el tema de la distribución, que es un sistema totalmente colapsado, donde no se invierte y está destruido. Tremendo. Y en soluciones, Emilio, soluciones. ¿Qué Mira, puede pasar? Es decir, ¿qué podría, sabemos que son unos incompetentes y unos ineptos, pero ¿qué podrían hacer para, para solucionar esto? Es decir, la culpa es absoluta y exclusivamente de ellos, porque yo sé que van a venir con el cuento del embargo. El embargo no tiene nada que ver con que usted no haya invertido un solo centavo en las termoeléctricas y las haya desbaratado. Entonces, ok, ahora, ¿qué soluciones pueden ofrecer? mira, es muy sencillo. En los últimos 15 años, ellos recopilaron 70.000 millones de dólares por la cuestión de los salarios de los médicos que tienen en el exterior. No han invertido un centavo en salud, han invertido 1.56% de ese valor de dinero. ¿Qué hicieron? Invirtieron 24.000 millones de dólares en los últimos 15 años en construir nuevos hoteles. ¿Por qué no destinaron de esos 70.000 millones de dólares 10.000 millones para reponer la matriz energética en ese periodo de tiempo? Hoy no existieran estos problemas. Entonces, la solución, muy fácil. Tienen que cambiar el sistema. Tienen que eliminar la centralización de la economía. Tienen que liberar las fuerzas productivas. Tienen que dejar que el individuo pueda generar riqueza libremente, que no haya cortapisas, que no haya barreras. Y eso bajo un sistema jurídico que beneficie a las personas, que los proteja del Estado y que propicie que estas personas se puedan aliar con inversionistas extranjeros de cualquier parte del mundo.
como mismo ellos hacen con las empresas estatales. Y esa es la única manera de atraer de verdad el capital. Mientras eso no ocurra, en Cuba no se va a producir nada. La agricultura va a seguir muerta, la zafra azucarera va a seguir muerta y Cuba no va a poder exportar. Entonces, los pocos ingresos que llegan, que son las remesas que han disminuido, el turismo que casi no se levanta y lo que le roban a los médicos, es insuficiente para comprar alimentos. Imagínate tú, para lo que necesitan para comprar petróleo y reponer toda esta matriz. No tienen el capital, no existe. Entonces, tienen que darle la vuelta a la página. Lo mejor que pueden hacer es que entreguen el poder, y se lo entreguen a personas responsables, a personas coherentes, a personas especializadas, que se vayan. Han tenido 6 décadas para desbaratar el país. Ya no se puede hacer más nada, todo está destruido. Que entreguen el poder sencillamente, que hagan una transición, que se vayan. No hay otra razón, no hay otra solución. Bueno, gracias Emilio, gracias por el trabajo que hace Cuba Siglo XXI. Por supuesto, aquí seguiremos contando, ¿no?, la realidad de Cuba y con datos. Ahí está, son hechos y datos, no son palabras. Un desastre total, más de 10.000 millones de dólares hacen falta para arreglar las termoeléctricas y el futuro se ve bastante oscuro. Gracias. Es negro. Bueno. Gracias, Emilio. Bye. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale like y comparte. Dale, conéctate y comparte. Déjame un like y comparte.